adaptado mi texto, pero el tiempo está más reducido, así que se van a librar de algunas cosas lingüísticas aquí. Lo primero, bueno, de eso, realmente cuando me propusieron este comentario, para mí fue una gran alegría, porque, como explico en mi comentario al final del libro, estamos ante una investigación novedosa por dos razones. Primero, porque los y la escritora se están iniciando en la investigación, y eso como que renueva, ¿no?, un poquito el mundo de las opiniones en la producción de las ciencias sociales dominicanas. Y entonces ver nuevas figuras, nuevas plumas, eso nos va a ayudar a todas y a todos. Eso me parece fundamental, y eso hay que saludarlo, ¿no? Siempre aparecen los mismos nombres, ¿no? Y llega un momento que el pensamiento crítico deja de ser pensamiento crítico, porque es reciclar las mismas cosas, ¿no? Entonces son esas cosas que uno va encontrando, ¿no? Y lo otro es la metodología que ellos utilizan, hace novedoso. No sabía que había una segunda parte. Yo leí esta parte más del análisis del discurso, y entonces el análisis del discurso forma parte, ¿no?, de un modo de investigar en ciencias sociales que tiene que ver con lo que se ha llamado el giro lingüístico o pragmático lingüístico en general, y las ciencias sociales en particular, y también se ha asociado al llamado giro posmoderno en ciencias sociales, más o menos. Entonces, los estudios que tenemos sobre el discurso, por lo menos en el ámbito político, hasta ahora, así que se presentan como tales, son básicamente los de Manuel Matos Moquete, y la novedad que yo veo aquí fue sugerida, es que en esos estudios siempre aparece el análisis de los grandes discursos, ¿no?, de los grandes líderes, y no aparece el discurso de la diversidad de los actores. Y esto a mí me parece que es muy importante, e inclusive democratiza el conocimiento, porque siempre uno cree que la política solamente la pueden formular y la pueden convertir, podemos decir así, en significantes ofrecidos en el espacio público para reconstituir la comprensión de todo el mundo. Pues se pensaría que solamente los grandes líderes políticos son los que pueden hablar. Ahora mismo también hay una polémica ahí. Yo no he querido participar, pero hay una presión de cierta gente amiga inclusive, que dice que no, que la gente de la sociedad civil se tiene que callar, porque los que tienen que hablar son los que forman partidos, y son los únicos, los que ganan las elecciones son los que pueden hablar, ¿no?, o los que tienen la valentía, ¿no?, de convertirse en líderes políticos, entonces de partidos. Entonces esos son los únicos que pueden hablar, y el resto somos seres humanos como de segunda categoría. Bueno, entonces yo no he querido terciar, porque el que está escribiendo más esa dirección, un amigo mío, yo digo, te tengo unos cañones preparados. Entonces aquí hay un tema que a mí me parece importante, y que lo tenemos que tomar en cuenta. O sea, quién habla, cómo habla, dónde habla, etcétera, etcétera. Y ya este estudio nos está invitando a considerar esa pluralidad de actores. Mi ex charla tenía 3 puntos. El primero era la pertinencia del análisis crítico del discurso. Algo dicho ahora, lo voy a saltar. Solamente señalar que precisamente el tomar en cuenta con detenimiento el material lingüístico en su variedad de manifestaciones ofrece perspectivas novedosas de la comprensión que tenemos como sociedad dominicana, y que esa es una pista que ha sido poco abordada en general en las investigaciones. Cuando llegan los momentos de más, ¿cómo se diría yo?, polémica, que normalmente está asociado a las elecciones, nosotros estamos sometidas a lo que yo llamaría casi un proceso de embrutecimiento, que son las encuestas, ¿no? Entonces, el porcentaje que dijo tal cosa, que dijo tal otra, con frases sacadas de contextos, y entonces que suben y que bajan, y que en realidad son muy certeras en el momento de decir de cómo se va a comportar, por ejemplo, el voto, pero que no toca para nada la estructura de poder. Entonces, para mí son cosas, además que la misma tratamiento, vamos a decir, mediático de las encuestas tiene también una influencia en el electorado. El hecho de que el pueblo votó por fulano, para una persona que haga análisis crítico del discurso, eso está único. O sea, ¿por quién votó? El problema es cuáles estructuras de poder están funcionando, quién se está posicionando,
quién sobrevive, quién no sobrevive, etcétera, etcétera, etcétera. Y si a la mayoría de la población eso le significa un cambio significativo en su existencia cotidiana. Entonces, vamos a decir que el análisis del discurso permite eso, y en el enfoque que le han dado ellos y ella, abierto, ¿no? O entiendo yo que abre una perspectiva interesante, porque están invitando, aunque no utilicen la palabra, como a la utopía. De eso ya no se habla, ellos no utilizan la palabra utopía, pero de alguna manera el juego que hacen, la peculiar construcción que hacen para hacer el análisis del discurso, permite que se puedan ensayar lo que ellos llaman narrativas, que es una palabra bien postmoderna, ¿no? Narrativas alternativas a las que estamos acostumbrados. Bueno, aquí yo quisiera retomar un párrafo que escribí. Entonces, nos comparten estos jóvenes autores la inquietud de utilizar el discurso, pero al mismo tiempo sin caer en lo que yo llamo el discursivismo. El discursivismo sería que yo, como investigador social, solamente tomo en cuenta los discursos y no tomo en cuenta los elementos que se llaman extra discursivos, y eso es fundamental. Para ellos, en su enfoque, que como todo enfoque es limitado, es decir, no pueden investigarlo todo, hay dos nociones que son las que más manejan. Una, que vendría de lo que se llama el enfoque individualista de las ciencias sociales, que es cómo se constituyen los actores, y la noción que viene del inglés es agency, que en español se tradujo por agencia, que tú lo utilizaste ahora en tus palabras. Esto es cómo se constituyen los actores. En vez de hacerte un borrego de un voto electoral, o borrego de un líder, o borrego de una cosa, bueno, cómo te constituyes como una persona con libertad, que piensa, que opina y que puede llevar la contraria, etc. Entonces, ese enfoque a mí me parece muy interesante, porque ciertamente yo estaría de acuerdo como, no sé cómo diría, como supralector, es decir, como lector que lee un texto y comienza a hablar con el texto. Eso sería un supralector, o sea, que comienza a hablar con el texto. Yo digo, qué interesante, por fin alguien escribe algo que está preocupado porque la gente sea libre y no cliente, mientras que todos los otros, ya sean de izquierda, yo a mí me gusta decir que es de izquierda, de derecha y de reversa, pues no importa que sean de derecha, de izquierda o de reversa, tienen como traer a su molino al lector. Aquí no, aquí están preocupados cómo se constituye un ser libre. Y la otra, que es una palabra creada por un sociólogo francés que se llama Cornelius Castoriadis. Ellos están trabajando la noción del imaginario, y el imaginario sería esta especie de representación social que organiza las prácticas sociales, y los imaginarios se expresan desde el punto de vista ya lingüístico en narrativas, que serían la formulación lingüística de los imaginarios. Entonces, un poquito son las tres categorías fundamentales. Bueno, a partir de ese esfuerzo que hacen, que como digo es limitado en el sentido de que no pueden hacerlo todo, pero nos está invitando a soñar, así lo leo yo, ellos llegan a una serie de conclusiones. La primera, que me parece muy importante, además de una clasificación, ellos hacen una clasificación básica a partir de los discursos, acuérdense, a partir de esas diferentes fuentes, ¿no? Entrevistas, grupos focales, distintos actores, etc. Que básicamente hay los actores y actoras, ¿cómo se dice? Sí, los actores, se enfrentan, o nos enfrentamos en Dominicana básicamente en dos narrativas, ¿no? La que llaman la liberal clásica representativa, o que podríamos llamar, y la participativa. Esa es la primera conclusión. Segunda conclusión a la que llegan es que ninguna de las... Esa sí me gustó, eso sí, yo sentía que yo sangraba cuando iba leyendo eso. Ninguna de las narrativas, ni la liberal, ni la representativa, son alternativas. Eso es lo más duro. Y que ninguna de las narrativas, incluyendo los que estamos en los grupos de la así llamada sociedad civil, ninguna consigue contrarrestar la narrativa hegemónica peledeísta. Es decir, nos mandaron para el carajo a toditos, y yo estoy de acuerdo con ellos. O sea, no articulamos nada. Yo creo que solamente unos jóvenes se atreven a agarrar a todo el mundo y mandarlo a, como decían, a freír patatas, que dirían los españoles. Bueno,
Entonces, a partir de eso, llegan a otra conclusión que a mí me parece muy importante, a partir de estas narrativas, de estos análisis, de estas narrativas, es que van a ver cómo se constituyen lo que en mi lenguaje yo llamaría los sujetos enunciadores, es decir, quiénes son los que hablan y cómo se constituyen como habladores, es decir, entonces ellos que hacen dos grupos que me resulta muy iluminador. Entonces ellos lo clasifican en los evangelizadores y los oportunistas. Entonces, claro, yo evidentemente también por razones de oficio, yo estoy en el grupo primero, yo soy de los evangelizadores. Es decir, los evangelizadores son los que tienen una idea muy clara y van a convertir al que es un ignorante o un alienado y un... Bueno, ellos no lo dicen porque son muy finos, no es estúpido. ¿No? O sea, entonces a mí me da risa porque yo, aunque soy muy crítico de eso, yo leyendo esto, bueno... Sí, o sea, hay que admitir que la mayoría de los que defendemos la así llamada, o la que ellos clasificaron como democracia participativa directa, más o menos, que también reproduce la literatura sobre el tema, pues sí, somos evangelizadores. O sea, tenemos la verdad y estos son unos partidarios alienados. Nadie le pregunta al otro qué piensas, qué dices, o sea, cosas básicas. A mí me parece eso genial. Y los otros, los oportunistas, son básicamente, ellos no utilizan la palabra, pero entonces serían lo que decimos los tránsfugas y cosas de esas, los tigres que se pegan y se enganchan donde se da tal de estar arriba, ¿no? Bueno, entonces un poquito los dos sujetos enunciadores, como ustedes ven, entonces ellos van a decir, así no vamos para ninguna parte, y ellos intentan abrir de una manera muy valiente, y esto es lo que yo llamo lo extralingüístico. Hay un esbozo que habría que trabajar más, ellos lo saben porque lo dicen, que es una teoría de una nueva concepción de partido político, y ellos utilizan la sociología de la comunicativa de Manuel Castel y entienden los partidos políticos como hubs, ¿no? Como estos puntos donde llegan flujos comunicativos para redistribuir, porque se supone que un hub no tiene ninguna pretensión de sustraer, de condicionar a la persona para que se quede ahí, sino que un hub es para que llegue y siga por otro lado. Entonces es interesante esa idea, a mí me parece muy creativo. Algo de eso también yo lo puse en un libro mío, criticando un poco la noción de red, que también habría que repensarla porque hay también crítica, ¿no?, a la teoría de red, que no hay tiempo para tratar. Y para finalizar este compartir que tengo con ustedes, a mí yo desde también la teoría del lenguaje recupero lo que yo llamo 3 desafíos. El primero, simplemente lo señalo, que está ahí explicado brevemente en el comentario que hago, es que es importante, y desde una perspectiva intercultural esto es fundamental, es la pluralidad de juegos de lenguaje. Es decir, no todo el mundo habla igual. Entonces, si uno quiere realmente profundizar la democracia, tenemos que acostumbrarnos a escuchar distintos registros. Esto pasaría, yo no sé, habría que también hacer una especie de inventario, no sé cómo llamarle, de posibles grupos que componen la sociedad dominicana y cómo se expresa cada uno y cuáles son sus aspiraciones. Entonces habría que pensar una pluralidad de formas lingüísticas. Yo ahí cito a una autora colombiana que trabaja eso. Bueno, el otro desafío tendría que ver cómo, este es más epistemológico de las ciencias sociales, cómo la producción en